En mi casa se escuchaba bastante música porque mi mamá era de una familia en la que se estudiaba piano. Como en todas las familias de clase media baja de Buenos Aires, había un piano y se tomaban clases de piano. Y mi papá, que no sabía música ni tenía educación musical, cantaba y silbaba tangos todo el tiempo que él estaba en casa, que era, a la mañana eran un par de horas. Él tomaba mucho tiempo para su higiene personal, era muy pulcro y todo el tiempo estaba cantando o silbando tangos, a raíz de lo cual yo me acuerdo letras y músicas de tangos que jamás escuché si no fuera por él, ¿no? Así que en casa, digamos, la música estaba dando vueltas. La memoria más fuerte que tengo de un contacto firme con la música es el barrio y el Palacio de los Patos, donde yo nací, en donde habían folcloristas, sobre todo jóvenes, poco más grandes que yo, pero que me dejaban ir, a pesar de que las diferencias entre los 13, los 14, los 15 años con los de 18 en mi época eran un salto muy grande, a mí me dejaban ir. Y ahí escuché cantar a voces y tocar la guitarra y demás. Entonces, yo creo que mi primer contacto fuerte fue ese. A Daniel siempre le gustó el folclore. De hecho, es un hincha de los chalchaleros y cuántos grupos folclóricos buenos hay por ahí. A él le gusta, toca bien la guitarra, le gusta cantar. Aunque yo te diría, si tuviera que decir, enfocarlo, yo diría como músico, es un gran músico. El folclore para mí era todo, era lo más importante. Yo estudiaba violín con educación clásica, con Enrique López Ibels y con Vera Graf, que fueron mis maestros, y después sobre los 13 años más o menos, o 14, empecé a estudiar guitarra con José María de los Hoyos, con el objetivo concreto de tocar la guitarra y armar un grupo folclórico, que era lo que más me gustaba, ¿no? Yo quería ser un chalchalero, quería tocar la guitarra como Ernesto Cabeza. Esos eran mis ídolos, mi meta. Cuando yo lo conocí a Daniel, él había dejado de participar de grupos folclóricos. Pero a lo largo de los años que lo conozco, sé que para él siempre tuvo mucha importancia el asunto folclórico, ¿no? Siempre Daniel retoma viejos éxitos con su guitarra. En algunos momentos así de paz y de soledad aparece tocando 2 o 3 cosas que son su repertorio folclórico habitual. Y es uno de los impulsores en el grupo de que de tanto en tanto, él con Jorge, de tanto en tanto nos aparezcan las ganas de hacer como para nosotros arreglos folclóricos. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. En cuanto empecé a tomar clases con José María de los Hoyos, conocí a un par de amigos en las fiestas y en las reuniones de chicos y armamos un grupo que se llamó Los Amanecidos, con el que animamos o desanimamos algunas fiestas familiares y tocamos en el Colegio Nacional de algunos de nosotros y demás, y grabamos uno de esos discos que se grababan rarísimos, no sé en qué material, supongo en baquelita, estoy hablando de los años 60, ¿no? Y sobre mis 17, 18 años ese conjunto se deshizo, no pasaba nada con él y yo ya empecé a cantar en el coro de la facultad y a conocer al grupo que fue el germen, el que armó y musicisti y luego Lelutier. En mi vida el humor ocupó un lugar muy importante, especialmente el mal humor. Yo fui un tipo muy mufado hasta los 35 años o 40 años más o menos. Tipo con un pibe, de pibe era protestón, llorón. No era pero sí siempre fui un tipo que admiré el humor y me gustaba, digamos,
actuar o contar cuentos, eso sí, pero era como dos personajes, el de la vida real, que era un tipo más bien mufado, más bien chinchudo, gritón, ese era yo, y el del escenario, que era un tipo mucho más divertido, simpático y demás. Y creo que se empezaron a juntar esos dos personajes, o a suavizarse ambos, a raíz del psicoanálisis y del crecimiento sobre mis 35, 40 años, ¿no? Hoy en día creo que soy una persona más parecida dentro y afuera del escenario, ¿no? Creo que soy mucho menos gritón y chinchudo y un poco más bien humorado. Surge I Musicisti en 1965 como culminación de lo que fue una serie de juegos que armábamos en el coro fuera de los ensayos. Juegos que podían ser de distinto tipo, de textos o de canciones o de hacer música clásica con instrumentos inventados o de ponerle letra a otra música, a otra letra y demás, ¿no? Bromas de amigos. En el Festival de Coros del 65 presentamos una operita que se llamaba Il Figlio del Pirata. Y para ponerle un nombre al conjunto nos llamamos I Musicisti. En esa época estaba muy de moda un conjunto italiano, se llamaba I Musici, que hacía música barroca. Y como nosotros hacíamos chistes, nos pareció gracioso el nombre, ¿no? I Musicisti fue el primer producto o el proto-luthier, el grupo que organizaron en lo que era el coro de la Facultad de Ingeniería, en el 65. Que tuvo ese éxito inesperado en aquel entonces, ¿no? Yo me acuerdo de haber ido a verlos a los pocos días, porque yo estudiaba música y se corrió enseguida la bola de que había que ir a ver a esa gente que hacía esa cosa tan divertida para los que estábamos en música, sobre todo, ¿no? Los vi allá en Artes y Ciencias, en la calle Lavalle, primera sala donde trabajó I Musicisti en Buenos Aires. Y a la vuelta a ese Festival de Coros nos ofrecieron hacer un par de funciones en un teatro y entonces preparamos un espectáculo cortito que se llamó Música, sí, claro. El líder de todo era Gerardo Massana, que él escribió para esa presentación una cantata, la cantata Modatón, se llamó en ese momento, escrita a partir de la letra del prospecto de un laxante, con una música barroca muy a la Bach, a la Pasión según San Mateo. Y luego nos contrataron para hacer 4 lunes en el Centro de Artes y Ciencias, en un sótano en la calle Lavalle, y así fue insensiblemente apareciendo la posibilidad de trabajar. Marcianos, están allí. Si están allí, vengan aquí. La conexión con los instrumentos informales es previa, es con el nacimiento de I Musicisti. Entre las diversas bromas musicales que se hacían en el coro, una era tocar un peine o frotar un serrucho para que hiciera esas ondas que larga un serrucho, o Marcos tenía una manguera con una embocadura una boquilla de corneta con la que tocaba como si fuera un clarín. Bueno, eso fue, digamos, con eso surgió I Musicisti, con esos instrumentos. Se hizo el cello legüero, que era una mezcla de cello con un bombo legüero. Se hizo el bass pipe a vara, que fue el instrumento que tocaba el Flaco Massana, que era fantástico ese instrumento y lo tocaba él muy bien, que todavía tocamos. Así que digamos que el germen de este grupo fue la informalidad de los instrumentos. Con eso armamos nuestros primeros espectáculos. Si bien era un humor por ahí demasiado destinado, el humor de Musicisti, retomando tu pregunta, estaba por ahí demasiado destinado al público melómano, demasiado circunscripto a una élite cultural, digamos. Había rasgos de mucha calidad, había, qué sé yo. Ya estaba, por ejemplo, Marcos, que era una especie, con Gerardo Massana, ¿no? Que eran como tipos que tenían la cosa ideológica del humor muy, muy precisa, ¿no? Y que sin duda establecieron normas, ¿no? Yo en I Musicisti tenía una inserción, te diría, más bien pequeña. Cantaba bien, tenía linda voz y era simpático ya en el escenario, pero yo no componía ni compongo música y tampoco escribo letra, sino que por ahí puedo inventar chistes o improvisar escenas sobre lo que componen mis compañeros, ¿no? Entonces la parte de
de mi inserción no fue fácil. Pasaron muchos años hasta que en el grupo se empezó a tomar conciencia de mi posibilidad creativa, porque yo no traía un papel escrito con letras o una música compuesta en el pentagrama. Entonces, hasta que se valoró mi aporte creativo fuera de esa zona, ya pasaron muchos años, yo te diría que muchos. Yo creo que mi tipo gruñón, mi tipo malhumorado, mufado, me causó muchísimos problemas en la vida. Y Musicisti fue una parte importante de mi vida. Por supuesto que sí. A la vez mi escribano, mi tipo ordenado, mi saber de leyes, de contratos, me permitió una especie de sutil inserción administrativa, ¿no? Fui un poquito el manejador, ¿no? del grupo durante mucho tiempo. Ayudé a que se armara una especie de sociedad, de compañía productiva, ¿no? Pero mi verdadero aporte creo que está en la improvisación, en el canto, en el poder tocar muchos instrumentos y en ser simpático como actor. El 4 de septiembre del 67 dijimos nos vamos, nos llevamos lo que era nuestro, que bueno, era en general todo del Flaco, ¿no? La partitura del Laxatón, los instrumentos que él había hecho y demás, y nos fuimos. Y ese día fundamos Le Luthier. Finalmente hubo una división de los grupos, en dos grupos. Los que se quedaron con el nombre de Musicisti, que lo habían registrado, y los que se fueron, que en realidad son los cuatro que constituyeron el Luthier original, ¿no? Daniel, Marcos, Gerardo Massana y Jorge Marona. Más o menos en 1967, cuando nosotros fundamos Le Luthier, estábamos seguros de que no había ninguna perspectiva artística de vida, a tal punto que todos buscábamos trabajo, o teníamos trabajo, o seguimos estudiando nuestras carreras durante muchos años. Más o menos en el año 72 hicimos una temporada bastante larga, de unos cuantos meses, en el Teatro Margarita Xirgu, que era un café-concert, y nos fue muy bien, tan bien que medio vivíamos de lo que ganábamos ahí, circunstancia absolutamente novedosa para nosotros. Y nos llevó a la mayoría del grupo a dejar las profesiones. Carlitos Núñez, que se había quedado con Y Musicisti un año y luego volvió y se incorporó al grupo, también dejó, igual que yo, en el 72. Y creo que alguno más también. Dejó directamente su profesión de lado y nos dedicamos al teatro. Pero era una apuesta incierta. Yo te diría que hasta los años 80 o 70 y mucho, no teníamos una sensación fuerte de que podíamos vivir del trabajo en Le Luthier. Las reuniones creativas eran de todos y eran muy duras, durísimas, una etapa nefasta. Eran unas peleas insoportables, eran para mí un agobio espantoso, porque yo no soy un tipo de ponerme a escribir, así que me pasaba horas y horas escuchando discutir y pelear a los compañeros, o interviniendo yo y peleando yo también. Eran realmente lamentables. Hasta que las empezamos a desarmar y se empezó a trabajar de a dos o de a uno, y el grupo se salvó. Porque los proyectos así se pueden llevar adelante. Realmente componer una obra entre más de uno, te diría que es muy difícil, entre más de dos es imposible. Hoy en día los proyectos vienen elaborados por una persona y ahí los agarra el grupo y sí, cada uno aporta, pero el que lo elaboró sigue dirigiendo ese proyecto hasta que se prueba, hasta que se hace con público en teatro, y recién ahí el grupo entero maneja la cosa. Yo creo que Le Luthier es una demostración clara de que el talento existe y de que con el talento se puede llegar muy alto. En un país donde eso no significa nada, porque el artista de verdad es a veces tratado como un trapo de piso por los medios, por las compañías que manejan la difusión, por todos los intereses que hay. Sin embargo, Le Luthier ha sabido conservar esa calidad desde un principio y ganar dinero con lo que han hecho. Sanitícola de la mar, sanitícola de los peces, no nos vuelvas a fallar.
pasó? ¡Me mordió! Ah, te va a morder. ¿Estás bien? Ahora sí. Y en las épocas de mucho conflicto, luthier, pensé irme o salir de ahí. Pero, bueno, pensé, se termina el grupo, con esta crisis no la pasamos, muchas veces. No solo yo, todos mis compañeros, ¿no? Cuando la crisis es muy fuerte y la situación se hace muy pesada, la verdad es que el dolor supera el placer, ¿no? Mi posición en el grupo fue muy fuerte desde el plano del actor, el cómico, el gracioso, el cantor, el manejador, y muy débil desde el punto de vista creativo. Entonces, tenía las dos cosas, tenía fuerza en algunas zonas y tenía una debilidad que me hacía sufrir mucho en otras. Y provocó muchísimos conflictos a mí y al grupo, y desde mí hacia el grupo también. No fue una época muy feliz. Vivo mucho más feliz desde hace unos 10 o 15 años en que se legalizó que yo no necesito escribir música o textos para tener un aporte creativo valorable en el grupo, ¿no? Yo creo que la música clásica con el humor no están desintegrados siempre y cuando el humor sea bueno, porque la música clásica, si no es buena, no es atractiva, ¿no? Pero me parece que se integran de una manera sutil. Nosotros armamos un espectáculo que era un recital que salía mal, entre comillas, un recital accidentado de música clásica. En ese sentido se relacionaban fuertemente. Nos formábamos como un conjunto, digamos, de cámara, con nuestros smoking y moñito, con una organización muy económica de recursos escénicos, ¿no? Una luz y los atriles y nada más. Y lo que pasaba eran los desmadres que podían pasar tocando con instrumentos informales, o la desconceptualización que tenía todo el texto, sobre todo en los textos que lee Marcos, que se parece a un locutor de un concierto de música clásica, pero que en realidad dice cosas que son sumamente graciosas, ¿no? Son músicos en serio que han sabido sacarle sonido a unos instrumentos que a simple vista son como para reírse, sin embargo son bárbaros. Pero el amor y el respeto por la belleza, por la música, sobre todo por la música de cámara, la música clásica, ellos lo han sabido volcar en estos instrumentos. Tal vez sea una licencia que ellos se han tomado de poder hacer las cosas con humor. De otro lado de la moneda sería Le Luthier, una hermosa orquesta de cámara que podría trabajar en cualquier parte del mundo. Esa simbiosis es lo que da el resultado del humor. Es decir, por supuesto que para esto hay que conocer el modelo, es decir, para saber qué es lo que se parodia, qué es lo primero que hacía Le Luthier. Para saber qué se parodia, primero hay que conocer el modelo. Es decir, la primera burla que hizo Le Luthier es la concerniente a los programas radiales, que se anunciaba, por ejemplo, ahora van a escuchar Bach, y era como una amenaza al oyente diciéndole, por favor, tenga cuidado que ahora va a escuchar Bach. En lugar de decirle, mire, vamos a disfrutar con Bach a lo loco y escúchelo. Entonces, las primeras cargadas que hacía Le Luthier, justamente por intermedio de Marcos Munstock, que era el anunciante, el presentador, era justamente una parodia de los locutores de radio. En loas al cuarto de baño, Mastro Piero ha logrado más que nunca que de su música emane la esencia de la materia que describe. En ella se respira la inconfundible atmósfera de toda su producción. De lo que hace Le Luthier, lo que más rescato es el efecto que me produce el humorismo del grupo. Y digo el efecto que me produce porque yo tuve la oportunidad de verlos a los Luthier en alguna oportunidad en que estuve enfermo o que no podía actuar y los vi actuar. Desde mí como espectador creo que lo que rescato es la felicidad que le produce a una persona estar 2 horas divirtiéndose, pensando, siendo bien tratada desde la mejor forma de encontrar el lenguaje y la música. La gente se identifica mucho con el mensaje de trasfondo de lo que ellos quieren decir. Ese humor a veces picante, a veces
sarcástico que subyace dentro de todo. Es como decir, bueno, nos estamos dando cuenta de lo que pasa, pero aquí estamos nosotros para darle un colorido, ¿no? Reírse, pero con muchísima altura y al mismo tiempo criticar. Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado. Lelutier creo que desea transmitir la alegría de la música y de la inteligencia. Es decir, las tres cosas, la alegría, la música y la inteligencia. Hoy en día sí creo que estamos ya apuntando un poco más a decir cosas que tengan un poco más de peso, que no sean tan livianas como simplemente una historia medieval entre Mastropiero y algún amante, o entre la historia de una corte y lo que pasó con el juglar de turno, ¿no? Hoy en día creo que estamos más apuntando a que nuestro discurso humorístico siga siendo inteligente y musical, pero por ahí diga algo que tenga más que ver con la realidad de la gente. No con la actualidad, porque nuestro espectáculo se hace en todos lados y no le cambiamos ni una nota, pero sí con lo que le pasa a la gente, ¿no? Y eso creo que nos abrió las puertas de una renovación muy grande en el grupo adentro y en el público que nos ve, ¿no? Yo me doy cuenta que viene al teatro gente muy joven, que nos está viendo de nuevo la juventud, ¿no? Y seguramente es por eso. La noche más feliz en el escenario podría ser la del Colón. Ya venía con el antecedente de que lo habíamos hecho al mediodía, porque fue tal el éxito que tuvo la venta que como que agregamos una función, y como el único día que teníamos era ese, le hicimos al mediodía y se vendieron las entradas en 1 hora o algo así. O sea que ya no tenía la sorpresa, porque la sorpresa había sido al mediodía. Fue mágico, fue tocar en el Colón, que para nosotros era una especie de logro, una meta, ¿no? Y el público muy bien, muy fuerte con nosotros. Tocar y jugar con una orquesta sinfónica, usándola como juego, ¿no? Yo me acuerdo que toqué el timbal con la orquesta y hice muchas bromas con los músicos y eso me encantó, fue único. Más de uno comentó esa cosa de humor paradójico, circular, que se daba en que Lelutier, que no se burlaba, pero que siempre construyó su humor sobre la risa que le da la parodia del concierto, terminara tocando en el Colón, ¿no? No sé quién estaba más en ridículo, si nosotros o el Colón en ese caso, ¿no? La noche más triste fue la noche que yo tuve un infarto y que no pude trabajar. Esa noche fue terrible porque yo estaba en el hospital y sabía que se tenía que trabajar y no se podía. Para mí una sensación de impotencia desesperante. Muy, muy triste. Una noche muy feliz fue la vuelta, unos meses después, 3 meses después, mi primera función después del infarto, que también fue en el mismo lugar, fue en Barcelona, y fue re emocionante la recepción del público y mis compañeros. Hubo un aplauso que no terminaba y no podíamos empezar, y fue muy fuerte. Creo que es un tipo que tiene la alegría de vivir. A esta altura, Daniel es como un hermano para mí. Los Luthier son como hermanos. Yo lo quiero entrañablemente. Es un tipo al que le debo mucho, de quien he recibido mucho cariño. Creo que dentro de Luthier es mi mejor amigo. Es un tipo muy confiable, muy querible, como te dije, muy espontáneo. A veces hay que cuidarse de él porque es demasiado espontáneo y entonces por ahí puede reaccionar inesperadamente, pero es un tipo muy, muy querido. No tengo deudas porque no me gusta adquirirlas. No siento que le debo al público ni a mi familia
ni a mis amigos. Soy generoso y siempre tuve el corazón abierto. Vivo bastante en paz. Bastante en paz. Con la siguiente canción conquisté el mercado de los Estados Unidos. Me enamoré en Ohio, a lo lejos canta un gallo, ya la 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 la. Bella muchacha de Texas, ¿por qué te vas y me dexas? Ya la 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 la. Pero la mujer de Nevada es la más agraciada, ya la la la. La mujer de Connecticut es la más ecléctica, ya la la la. Y la mujer de Utah también